Buenas noches, soy el maestro en Derecho Berzaíno Valles Palacios, estudiante del segundo cuatrimestre del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. La materia designada es Seminario de Casos en Defensa y Litigio Oral 2. El tema a tratar será el de inimputabilidad. Bien, el presente tema tiene como objetivo analizar la inimputabilidad de personas con síntomas de trastorno y la vulneración del principio de inocencia en contravenciones de flagrancia, en específico aquellos individuos con trastornos mentales que no son conscientes o no tienen la capacidad para comprender la ilicitud de una acción. Es decir, resulta ser inimputables porque su falta de conciencia o capacidad causa inculpabilidad. En ese sentido, una persona inimputable es aquella que es absuelta de la responsabilidad penal por desconocer o no ser capaz de comprender la ilegalidad de un hecho punible o por actuar conforme a dicha comprensión. Asimismo, una persona inimputable es quien, debido a su situación especial, edad, trastorno o enfermedad mental y o inmadurez psicológica, debe recibir un trato diferente por parte de la ley, ya que no es capaz de valorar adecuadamente la juridicidad y la antijuridicidad de sus acciones. Para poder hablar de inimputabilidad, es necesario primero definir lo que es la responsabilidad penal. Según Ferrajoli, define a la responsabilidad como la relación entre el sujeto y la consecuencia de la conducta antijurídica. Aquello se configura con la conciencia o conocimiento de la misma. Si falta dicho elemento, no existe responsabilidad penal y es cuando ocurre la inimputabilidad. Aquello puede darse por trastorno mental o por error de prohibición. Bajo este concepto y atendiendo a las preguntas planteadas de que si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante una persona con trastorno transitorio adquirido de manera involuntaria o accidental, en este sentido, sí es adecuada la solución del ponente, toda vez que esta figura puede atenuar la responsabilidad criminal. Como decimos, se aplica muy poco y sería como una enajenación, pero muy limitada en el tiempo. Precisamente por eso su aplicación es muy restringida, ya que de aplicarse el sujeto autor de una infracción penal, por grave que ésta fuera, no recibiría ningún reproche penal, ya que estaría exento de responsabilidad y además, como cuando cese el trastorno, el sujeto teóricamente recobra la normalidad, tampoco cabría ninguna medida de seguridad ulterior sobre él. Asimismo, la forma en que la psiquiatría forense analiza un trastorno mental para que sea causa de inimputabilidad requiere 3 etapas. La primera es determinar la presencia de un trastorno mental. La segunda es el análisis de si dicho trastorno mental altera la capacidad de comprensión. Para los psiquiatras forenses, esto se compone en capacidad cognitiva y capacidad volitiva. Para los juristas del derecho, aquello determina si existen los elementos de conocimiento y voluntad al momento de realizar la conducta. Y la tercera etapa consiste en establecer la relación de casualidad
entre el trastorno y la conducta antijurídica. De igual forma, siguiendo la secuencia de las preguntas, de que si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno transitorio adquirido de manera voluntaria. De igual forma, se podría decir que es adecuada la solución del ponente, pero en este caso tendríamos que apegarnos a lo que dictan las leyes, como por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. En ese sentido, y tomando en consideración el artículo 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sí se determina el estado de inimputabilidad del sujeto. El procedimiento ordinario se aplicará observando las reglas generales del debido proceso, con los ajustes del procedimiento que en el caso concreto acuerde el juez de control, escuchando al Ministerio Público y al defensor con el objeto de acreditar la participación de la persona inimputable en el hecho atribuido y, en su caso, determinar la aplicación de las medidas de seguridad que se estimen pertinentes. Ante ello, Audelo 2007 manifiesta que el inimputable es el individuo que, debido a su situación especial, edad, trastorno o enfermedad mental y o inmadurez psicológica, debe recibir un trato diferente por parte de la ley, ya que no es capaz de valorar adecuadamente la juridicidad y la antijuridicidad de sus acciones. De igual forma, y que si es adecuada la solución del ponente respecto al procedimiento a seguir ante un inimputable con trastorno permanente, en ese sentido también es adecuada la solución del ponente, toda vez y atendiendo lo que manifiesta el artículo 414 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de que si en el curso de la audiencia inicial aparecen indicios de que el imputado está en alguno de los supuestos de inimputabilidad previstos en la parte general del Código Penal aplicable, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de control que ordene la práctica de peritajes que determinen si efectivamente es inimputable y, en caso de serlo, si la inimputabilidad es permanente o transitoria. Y en su caso, si esta fue provocada por el imputado, la audiencia continuará con las mismas reglas generales, pero se proveerán los ajustes razonables que determine el juez de control para garantizar el acceso a la justicia de la persona. Bien, como conclusión, y según lo manifestado por Gómez et al. 2018, el trastorno mental permanente es aquella perturbación psíquica que persiste en el tiempo de forma continua y necesariamente debe tener una base psicológica o estructural, mientras que el trastorno mental transitorio será cuando el curso de la alteración implica un estado de recuperación de las facultades mentales superiores y el acusado puede retornar a una condición de normalidad psíquica. Asimismo, la medicina forense se refiere al trastorno mental transitorio como aquellos estados de perturbación mental pasajeros y curables. Referencias bibliográficas:
Guaña Bravo P y Gente Ruperti C 2022, la inimputabilidad de personas con síntomas de trastorno mental y la vulneración del principio de inocencia en contravenciones flagrantes. Congreso de la Unión 2014, Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto.